Muy buenos días. Bueno, yo les intentaré presentar lo que ha ocurrido en el caso de México y comenzaré un poquito a la inversa de lo que presentó el profesor Claudio. Primeramente me referiré a las características más generales de nuestro sistema educativo, no solamente del superior, porque quizá esto ayudará a entender un poco la mayor presión de crecimiento y expansión del sistema de educación superior. Entonces, algunas cifras generales que darán idea del tamaño y de la composición del sistema educativo. En segundo lugar, con algunas cifras ilustraré lo que ocurre en el caso de la educación superior. Fundamentalmente también los diferentes sectores que la componen y la cobertura. En tercer lugar, me referiré ya propiamente a los cambios, especialmente los que se registraron en los años 90 y que no solamente fueron el caso de México, sino de buena parte de América Latina y un poco antes en otras partes del mundo. Y por último, en cuarto lugar, lo que me parece que son los principales desafíos que experimenta actualmente la educación superior en el país, 3 o 4 que son los más sobresalientes. Entonces, en primer lugar, lo del sistema educativo. En el ciclo escolar que recién concluyó, 2010-2011, en todo el país había alrededor de 35 millones de alumnos, desde el preescolar hasta el posgrado. Según las mediciones del último censo de población del 2010, en el país somos 112.336.538. Pongámoslo en 112 millones para no hacernos demasiado lío con las cifras. ¿Qué quiere decir? Que alrededor de un tercio del total de la población está en la escuela. Ese es el tamaño un poco del sistema educativo. Si viésemos gráficamente la ilustración del sistema educativo, la base fundamental de ese sistema educativo está en la enseñanza básica. El 75% de esos 35 millones están en educación básica. La educación básica en México está preescolar, primaria y secundaria. Esos son los 3 ciclos que componen la enseñanza básica. El 75% del total de esos 35 está ahí. En números absolutos son 25 millones en educación básica. En educación media, el 12%, 4.2 millones en términos absolutos. Y en superior, de esa composición del sistema educativo, está el 9%, que en números absolutos son 2.9 millones de alumnos. Obviamente la participación relativa de los diferentes niveles escolares tiene que ver con la dinámica demográfica. Básicamente, la preocupación central hasta fines de los años 90 fue hasta principios de los años 90 fue proveer oportunidades educativas en el nivel básico, ampliar, cubrir a todos los niños en edad de escolar básica, de ofrecerlas. Esto igual corresponde con las famosas metas de desarrollo del milenio, que tiene que para el 2015 al menos debieran tener los niños garantizada la educación primaria. Bueno, esta morfología justamente expresa esta preocupación y esta llegada tardía a los estudios superiores, que como se puede ver, si lo viésemos gráficamente, pues la base principal del sistema educativo está en la enseñanza básica y una punta en la que están los estudios superiores. En la actualidad, además, en la enseñanza básica, la que es obligatoria son 6 años de primaria, pero una reforma del año 93 convirtió en obligatoria también 3 años de secundaria. Y una reforma posterior del 2002 convirtió en obligatorios 3 años de preescolar,
¿Qué quiere decir esto? Que hay 12 años de escolaridad obligatoria, de los 3 a los 15 años. Lo que está cubierto es fundamentalmente la educación primaria, pero tenemos todavía déficit en educación secundaria, los últimos 3 años de la educación básica y los 2 primeros años del preescolar. Eso tiene una presión fuerte de recursos y de presión en el sistema educativo. Y además, actualmente en el Congreso hay una iniciativa para hacer obligatorios los 3 años de educación media. Es decir, que habría hasta los 15 años de educación obligatoria. Todavía no se discute, en las 2 cámaras está ingresada la iniciativa para la obligatoriedad de la educación media y hace falta todavía la opinión del Senado. Es difícil anticipar qué ocurrirá si efectivamente aprobarán la iniciativa, básicamente por el tema de los recursos financieros y la infraestructura del sistema educativo, pero esto nos llevaría a 15 años de escolaridad obligatoria. Al comentarles estas cifras generales, lo que trataba de ilustrar es esta presión fundamental que existe en el sistema educativo, que se refiere básicamente al tema de la cobertura en educación media. En educación media la cobertura, es decir, los jóvenes entre los 16 y los 18 años, la cobertura es del 65%. En educación superior la cobertura es del 30%. ¿Qué quiere decir esto? Que 3 de cada 10 jóvenes que tendrían la edad para cursar estudios superiores, esto es entre los 20 y los 24 o los 19 y los 23 años, están en la escuela, 3 de cada 10. Y en media superior, 6 de cada 10 están en la escuela. Esto, como les decía, es una presión muy fuerte para el sistema educativo. Ese es el tamaño, la morfología de nuestro sistema educativo. ¿Qué ocurre en la educación superior? ¿Cómo está compuesto el sistema educativo superior en México? Igual, unas cuantas cifras ilustrarán la composición de este sistema educativo. Si lo comparáramos con el que alcanza es un sistema complejo y que se ha venido diversificando. Actualmente está compuesto de 2.362 instituciones. De ese total, 35% son instituciones públicas y el 65% instituciones privadas. En términos absolutos son 1.535 instituciones privadas, considerando universidades e instituciones que dan pregrado y posgrado. La proporción, sin embargo, esta proporción se invierte, es decir, la mayor parte son instituciones privadas del total de instituciones, pero la proporción se invierte si consideramos la matrícula que está. En ese sentido es muy similar al caso argentino. La mayor proporción, el 70% de todos los alumnos están en instituciones públicas, es decir, 30% está en las instituciones particulares. Si hacemos la diferenciación por niveles, modalidades o tipo de régimen de las instituciones de educación superior, el panorama se torna un poco más complejo, porque están las universidades públicas, que suman alrededor de 45, y en este caso hay autónomas, no autónomas, federales y estatales. Y están las instituciones de educación tecnológica, que suman alrededor de 300, y cuyo núcleo mayor son los institutos tecnológicos, y también las las universidades tecnológicas y las universidades politécnicas, las escuelas normales y otras instituciones de enseñanza superior que dependen de la Secretaría de Educación. Del total de alumnos matriculados, considerando los diferentes grupos de instituciones, se distribuye de la siguiente manera, es decir, los 2.9 millones. El 4% está en educación normal, el 7% en posgrado y el 89% en enseñanza universitaria y tecnológica, es decir, el de licenciatura o pregrado. A su vez, del total de enseñanza universitaria, 20% está en educación tecnológica. El señalar estas cifras de la composición del pregrado, que el 20% esté en educación tecnológica, como después lo veremos,
es un poco esta tendencia de crecimiento producto de las iniciativas que se tomaron en los años 90, que llevó a un crecimiento de este sector, pero todavía no tan decisivo, pese a que en las últimas 2 décadas el mayor número de instituciones que se crearon, las decisiones de crecimiento del sistema se orientaron fundamentalmente a la educación tecnológica, universidades tecnológicas o institutos tecnológicos. En el caso de la distinción público-privado, como decía, el mayor número de instituciones están en el número mayor son instituciones privadas y la matrícula al revés está en instituciones públicas, pero veamos un poquito más de detalle de estas cifras. Porque estas son diferentes, las proporciones son diferentes en el caso de los niveles escolares. En enseñanza básica y media, la proporción de educación privada es realmente muy pequeña, muy menor, muy modesta. En el caso de superior es mayor, pero todavía es diferente si hablamos de pregrado o posgrado. Es mayor en el posgrado. De los 2.9 millones de alumnos que les decía que compone la matrícula en educación superior, 1/3 está inscrito en instituciones particulares, pero en pregrado es el 31% que está en instituciones particulares y en el posgrado es del 48%, es decir, algo relativamente similar a lo que nos comentaba el profesor Claudio de lo que ocurre en Argentina. Casi la mitad en posgrado está en instituciones particulares. En la última década, la tasa de cobertura del grupo de edad pasó de 19 a 29%, el 30%, el tercio de población que les decía, los 3 de cada 10. ¿Qué quiere decir esto? Que fundamentalmente en la última década aumentó 10 puntos porcentuales la cobertura. Es decir, la preocupación, si hasta antes de los años 90 la preocupación fundamental estaba en proveer enseñanza básica, en las últimas 2 décadas y particularmente en la última década, el énfasis ha estado puesto en la educación superior, de ampliar fundamentalmente las oportunidades educativas. Esa sería básicamente lo que me refería a los dos primeros puntos de las características del sistema educativo y de la composición general del sistema de educación superior. Vayamos al tipo de medidas que llevaron a la composición de este sistema educativo. El sistema educativo obviamente expresa el proceso de expansión que se registró en los años 70. Pero fundamentalmente su composición actual en términos de instituciones y de orientación de la matrícula expresa también las medidas que se tomaron a partir de los años 90 y particularmente con ese proceso que se llamó de modernización educativa y que corresponde al periodo de gestión del expresidente Salinas de Gortari, que iba de 1998 a 1994. Un dato que es particularmente relevante es que a diferencia de la Argentina, de que se promulgó una nueva ley en los años 90, en realidad en México la ley que rige la educación superior es del 1978, es decir, no hubo una modificación de la ley. La modificación de la ley que se registró y en el cual en uno de los textos que se presentaron ayer y que decía de la Ley General de Educación en 1993, en realidad esa modificación de la ley fue por la obligatoriedad de la educación secundaria y por la descentralización del sistema educativo, transferirle la responsabilidad de la operación del sistema de educación básica a los gobernadores de las entidades. Esa fue una de las principales y está asociado al programa de modernización educativa, pero no en el caso de educación superior. La ley de educación superior es del 78 y esa no se ha movido, sigue y permanece igual esta ley. ¿Qué cambió en los años 90 en el caso de México? La transformación radicó fundamentalmente y en marcado contraste con las décadas previas en el gran número de iniciativas gubernamentales que buscaron y buscan ejercer una orientación en el sistema educativo. Prácticamente todos los actores, académicos, administradores, estudiantes y trabajadores y todos los sectores
del campo universitario han estado involucrados en este proceso de cambio. El cambio fundamental fue el cambio de la relación entre el gobierno y las universidades. Uno de los efectos principales fue implantar la idea de que el funcionamiento de la universidad y sus agentes no sería más un asunto de los universitarios, sino que estarían sujetos al escrutinio público y que el financiamiento sería solo para quienes demostraran que lo merecían, para las instituciones y para los académicos. Ese fue el cambio fundamental. Me voy a permitir leer una cita de otro autor que caracteriza este cambio de relaciones. Dice: al antiguo supuesto de que el crecimiento de la educación superior es en sí mismo un bien social, de lo que deriva la obligación pública de sostenerlo incondicionalmente, se ha venido a oponer la noción de que se trata de un servicio que tiene que justificarse a partir de su producción, de sus productos y resultados. De aquí se deriva no solo la condicionalidad del apoyo político, del apoyo público y la necesidad de una nueva función política de contraloría, sino también que dado un sistema cuyos componentes cumplen desigualmente, los apoyos deben ser también desiguales y selectivos y sujetos a la competencia entre instituciones. Este fue el cambio fundamental que se registró en los años 90 y que se expresó en este proceso de modernización educativa en los años 90. Pero las principales iniciativas, como decían, no fueron la modificación de la ley, sino en el programa de política pública, en el programa de modernización educativa, que traía incluidas diferentes medidas de evaluación, desde el sistema básico hasta el superior. 3 puntos básicamente fueron los que dominaron la agenda de esos años: evaluación, financiamiento y calidad. Calidad más como discurso, más como aspiración, pero la evaluación siempre sí atada al tema del financiamiento. De acuerdo a este supuesto de desempeño igual, financiamiento desigual, tener un indicador de las medidas de desempeño. Se crearon numerosos tipos de organismos intermedios entre el gobierno federal y los destinatarios de esas iniciativas y se evaluó, como ayer tal vez si algunos de ustedes estaban acá, se crearon diversos tipos de instrumentos y diferentes organismos para la valoración del desempeño individual, para la evaluación del desempeño institucional, de la evaluación de programas y de instituciones, creando múltiples y diferentes organismos. Y las instituciones, aunque hay una diversidad en este cúmulo de instituciones, de número de instituciones que señalaba, los esquemas de financiamiento tienen una variación que es muy diferente el trato financiero de la Universidad Nacional y de otras universidades federales respecto de las universidades estatales. Ayer el profesor Galo Burbano hablaba de la Universidad de Guadalajara y de las dificultades que tenía para el subsidio estatal. Bueno, el caso de las universidades estatales tienen esa peculiaridad que una parte de su financiamiento proviene del gobierno estatal y dependiendo del tipo de relaciones que se establecen entre la universidad y el gobierno estatal, tiene mayor o menor flexibilidad presupuestal. En el caso de la UNAM, su financiamiento proviene fundamentalmente del gobierno federal y es alrededor del 90% de su financiamiento es entonces no habría ese tipo de relación. Pero lo que quedó instaurado con ese cambio de relaciones, con esas iniciativas y ese tema de la evaluación fue que recursos extraordinarios, un mayor financiamiento, estaría relacionado con el desempeño de sus profesores y el desempeño de la institución en general. Y esa noción se quedó instaurada ya. Esa es una operación, eso es algo ya común, frecuente para todas las instituciones en el caso de México. Tiene algunas peculiaridades que lo podremos comentar después y ahora solamente me gustaría resaltar lo que son los desafíos fundamentalmente de
resultado de este conjunto de iniciativas y de las características del sistema. Y una de ellas, la principal, la que tiene mayor relevancia en el caso de México, es el tema de la cobertura. Ese 30% de cobertura que tiene graves disparidades al interior de México. La ciudad capital y otras entidades pues tienen porcentajes de cobertura del 50, del 60, del 65%, mientras que hay otras entidades que están abajo del 20%. Como promedio general es bajo, pero en algunas entidades es muy bajo todavía y en otras pues obviamente está en niveles satisfactorios. Atender ese problema es uno de los principales problemas que tiene ahorita el sistema educativo mexicano. Otro tema que es también muy relevante, el de los recursos financieros. Por ley se supone que el gobierno mexicano tendría que destinar el 8% del Producto Interno Bruto a educación, y de ese 8%, no está en la ley, pero alrededor del 1% es para educación superior. La iniciativa de la Asociación de Rectores quiere llevar ese 1% a 1.5% a través del establecimiento de presupuestos plurianuales. Esa es otra iniciativa que actualmente también están tratando de ingresar en la Cámara. Es difícil también anticipar si efectivamente se aprobará o no, pero el tema de los recursos obviamente tiene que ver con la expansión de la cobertura y con la operación de las instituciones, porque la mayor parte de los resultados mejoraron la infraestructura de las instituciones y el nivel de escolaridad de los profesores, pero en el tema de la cobertura, aunque se ha avanzado de manera importante en la última década, pues hay ahí un rezago. Entonces, el segundo era del tema de los recursos financieros. Un tercer tema, que es el de la integración y coordinación del sistema en su conjunto. Aquí particularmente tiene relevancia el tema de regulación de las instituciones particulares y de articulación del sistema público entre instituciones tecnológicas, universitarias y normales. Aunque las diferentes iniciativas que se han tomado han tratado de articular y regular el sistema, todavía sigue siendo la operación del sistema en su conjunto, no tiene esa coordinación que debiera tener. Entonces, hay allí ese pendiente. La Asociación de Rectores también igual ha tratado, o es una agrupación que reúne al mayor conjunto de instituciones, pero no ha podido tener este grado de coordinación del sistema en su conjunto. Y por último, un aspecto relativo a la responsabilidad social de la educación, que aquí se refiere básicamente a cómo responder a los nuevos retos en donde se enfrenta particularmente la exigencia de una adecuación del sistema de educación superior al cierto tipo de demandas del mercado laboral y de desarrollo social. Y esto que obviamente ejerce una presión para la modificación curricular, para la apertura de nuevo tipo de carreras, para la forma de crecimiento del sistema de educación a distancia, en la opción tecnológica o en cuál. Este último asunto es el que sería el último de los desafíos que me parece que están presentes. Bueno, eso creo que sería todo. Muy buenos días. Bueno, yo les intentaré presentar lo que ha ocurrido en el caso de México y comenzaré un poquito a la inversa de lo que presentó el profesor Claudio. Primeramente me referiré a las características más generales de nuestro sistema educativo.
no solamente del superior, porque quizá esto ayudará a entender un poco la mayor presión un poco antes en otras partes del mundo. Y por último, en cuarto lugar, lo que me parece que son los principales desafíos que experimenta actualmente la educación superior en el país. 3 o 4 que son los más sobresalientes. Entonces, en primer lugar, lo del sistema educativo. En el ciclo escolar que recién concluyó, 2010-2011, en todo el país había alrededor de 35 millones de alumnos, desde el preescolar hasta el posgrado. Según las mediciones del último censo de población del 2010, en el país somos 112.336.538. Pongámoslo en 112 millones para no hacernos demasiado lío con las cifras. ¿Qué quiere decir? Que alrededor de un tercio del total de la población está en la escuela. Ese es el tamaño un poco del sistema educativo. Si viésemos gráficamente la ilustración del sistema educativo, la base fundamental de ese sistema educativo está en la enseñanza básica. El 75% de esos 35 millones están en educación básica. La educación básica en México está preescolar, de crecimiento y expansión del sistema de educación superior. Entonces, algunas cifras generales que darán idea del tamaño y de la composición del sistema educativo. En segundo lugar, con algunas cifras ilustraré lo que ocurre en el caso de la educación superior. Fundamentalmente también los diferentes sectores que la componen y la cobertura. En tercer lugar, me referiré ya propiamente a los cambios, especialmente los que se registraron en los años 90 y que no solamente fueron el caso de México, sino de buena parte de América Latina, y primaria y secundaria. Esos son los 3 ciclos que componen la enseñanza básica. El 75% del total de esos 35 está ahí. En números absolutos son 25 millones en educación básica. En educación media, el 12%, 4.2 millones en términos absolutos. Y en superior, de esa composición del sistema educativo, está el 9%, que en números absolutos son 2.9 millones de alumnos. Obviamente la participación relativa de los diferentes niveles escolares tiene que ver con la dinámica